¿sí? Pero en una materia como medicina interna, el manejo no va a influir. Si nos dedicamos solo a enfermedades, ya lo hicimos, nosotros tuvimos una experiencia de dedicarnos solo a enfermedades. Y bueno, una chorrera de enfermedades que hay, todas muy bien, pues, salen muy bien formados en las enfermedades. Y ¿cómo es el manejo? ¿Cómo es la producción? ¿Cómo funciona el negocio? ¿Cómo funciona esto? Este es un resumen que yo les muestro siempre al inicio de cuál es el ciclo productivo y tienen que tomar nota de todo esto, ¿no? ¿Cómo se produce o cuál es el fin productivo de una empresa porcícola? ¿Cómo funciona el negocio? Son dos tipos. El primero es este, una producción del cerdo gordo, finalizado, para sacrificio. Entonces miren, este es el ciclo de ceba, es el ciclo de producción, donde inicia en una fase, en una primera etapa que se llama preiniciación desde el día 21 de edad, hasta que complete los 17, hasta el día 49, hasta que complete los 17.5 kilos. Entonces hay muchas cositas aquí que hacen falta. Preiniciación, desde los 21 días de edad, ¿con cuántos kilos entra? ¿No? Este es un formato, esto es un modelo de un ciclo que tenemos que desglosarlo y entenderlo. Entonces, para poder ir dándole manejo, todo esto se va a hacer en la granja. Todo esto se hace en la granja, todo esto se maneja en la granja, sobre todo el manejo de cría. Pero vamos a ver el ciclo de producción de un cerdo de engorde. Entonces son dos formas o metodologías o manejos que hay dentro de una empresa porcícola. El primero es producir cerdos de ceba y el segundo es tener las hembras de cría, porque si no, ¿de dónde vienen los cerdos? ¿No? Y hay otras empresas que hacen el ciclo completo. Entonces tienen las hembras de cría, producen los lechones y entran en el ciclo de cebo o de producción. Y hay otros que solo manejan la cría, solo tienen las hembras reproductoras, producen los lechones, los venden para que otros se encarguen de esto. Y hay otros que solo se dedican a este ciclo de ceba, no tienen ninguna hembra de cría, compran los lechones destetados y le siguen todo el proceso final. Entonces, en realidad hay tres tipos de forma de negocio, de unidad de negocio, ¿no? ¿Qué son? Producir las hembras, primero tener el ciclo completo, sería un negocio. Yo tengo todo, tengo mis hembras, tengo mis galpones para engordar. Segundo, tengo solo las hembras de cría. Y tercero, solo tengo los cerdos de ceba. Ahí es donde vamos a darle inicio a esto. Inicia este ciclo, arranquemos con este ciclo primero, o con esta unidad de negocio o de producción. Todas son unidades de negocio. Aquí, la ventaja de esto, y cuando hablan conmigo y estamos en estas materias, todo es para facturar. Aquí todo se factura. Somos tan necesarios, tan indispensables en un sistema de producción. ¿Por qué? Porque depende de nosotros la facturación de esto. Tienen que tener animales sanos, tienen que tener implementado todo este esquema de trabajo. Cuando yo llegué aquí a Nariño, yo me fui a hacer mi práctica profesional al Valle y entramos inmediatamente a trabajar con una cooperativa que creamos entre nosotros los compañeros de esa época, prestando asistencia técnica en el campo de los pequeños productores, de los pequeños porcicultores. Un pequeño porcicultor es el que tenía 1, 2, 3, 10 cerdas de cría, pero no tenían ni idea cómo hacerlo esto. O sea, sí lo hacían, pero a la bulla de los pagos, a lo más desorganizado, sin tener una organización. Nosotros empezamos a explicarles todo esto
y ellos empezaron a ganar plata. ¿Por qué? Porque tenían que montar estructuras de producción acorde a estas fases. Y eso mejoró mucho. ¿Por qué? Porque tenían los cerdos grandes de engorde que ya estaban listos para salir, con los chiquiticos que entraban después del destete. Y comían lo mismo. Y no tenían ni idea de por qué se atrasaban tanto. Y se demoraban hasta 6 meses en engordar un animal. Entonces, miren, esto es clave. El ciclo de ceba es de 154 días. O sea, yo recibo un lechón en la fase de preiniciación desde el día 21 de edad. ¿Eso qué significa? Que se lo va a destetar ¿de cuántos? 21 días. ¿Con cuántos kilos tiene que entrar? ¿Ah? No, entra. Entonces, preiniciación desde el día 21 al día 49 de edad. Y saldrá con 17.5 kilos. ¿Con cuántos kilos entra? Es la pregunta. Eso es variable. Eso es variable, depende de muchos factores. De muchos factores como cuáles, como la cerda, la alimentación de la cerda, el manejo del lechón en esa lactancia, cómo lo hicieron, que eso lo vamos a ver más adelante en cuanto al manejo. Y ustedes en Botana van a aprender haciendo esas cosas también. Van a aprender haciendo porque eso es lo que se hace. Y sí está entre 5 y 7 kilos, ¿no? Muy bien. 5 y 7 kilos dependiendo de si pesa más, mejor. Entre más pesados, más rápido ganan este peso hasta los 41 días. Esta fase tiene condiciones específicas y especiales. Estamos teniendo un animalito, un lechoncito con todas las características de un bebé. ¿Qué necesita comer? Sí, leche, pero ya si no está con la madre, ¿qué? Un sustituto que reemplace eso. ¿Y qué tipo de alimento es? Esto es nutrición, pero nadie nos lo va a explicar allá y tenemos que conocerlo. Y esto es parte zootécnica. Aquí vamos a ver una gran parte de la zootecnia. Por eso es que los zootecnistas nos han ganado tanto espacio en la porcicultura, porque ellos sí la manejan. Nosotros solo ya muéstrame el enfermo, ¿dónde está? ¿Cuál es? Y nunca va a pasar eso. Nunca. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que conocer un poquito de esto. Yo les voy a enviar unos manuales de porcicultura muy sencillos, básicos, que van a determinar qué tipo de alimentos se manejan. Porque eso es algo, como les decía, zootécnico. ¿Qué tipo de alimentos se maneja aquí? Básicamente es un alimento de altísima proteína, está entre el 22 y el 24% de proteína, de un altísimo costo. ¿Y cuánto tienen que comer? Abundante. Por eso son los comederos automáticos, para que lleguen en esta fase. Y aquí viene un tema que también lo manejan los zootecnistas, pero nosotros manejamos la reproducción, y es la genética. Si nosotros cogemos esos cerditos negros que tenemos en el sur, ¿sí han visto, no? Los criollitos, los hinchaditos, y nos metemos a hacerle esto, ¿funciona? Lastimosamente no. Eso es como nos lo explicaban en algún momento, eso es como meterle a un Renault 4 gasolina de avión, más de 80 no va a dar, hasta ahí llega. Esto es lo mismo. El Renault 4 es el cerdito negro, y le metemos la mejor comida, costosísima, más de ahí, de su genética no puede dar. Entonces, este tipo de manejo está dado para animales que genéticamente se han mejorado, y eso propende a que sigamos mejorando genéticamente, que sigamos manejando un esquema productivo con animales de mejor calidad genética. Entonces, esto, ¿qué va a pasar aquí? Pues nosotros vamos a darles un manejo, un cuidado especial, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo es ese manejo, qué características tiene, que eso es lo que ustedes tienen que llegar a ver. Hay problemas, a uno lo llaman y lo consultan, y le dicen, no, es que tengo una tos en los cerdos. ¿En cuáles? No es que destetamos o que desmamantamos, hablando en el argot popular,
de la gente que desmamantamos recién y están chiquitos, entonces uno ya se imagina, no son destetos, están en esta fase. Bueno, vamos a ver qué tienen, cómo tienen que manejarse, cómo tienen que estar, en qué condiciones de instalaciones, en qué condiciones nutricionales tienen que verse, porque uno llega y encuentra barbaridades. Hemos encontrado que en esta fase les dan alimento de ceba, que porque es más barato. Eso es como alimentar a un niño con sopa de arroz, un bebé, un recién nacido con sopa de arroz, que es más barato. Entonces es lo mismo. Eso es lo que tenemos que cambiar y ver. Por eso tenemos que conocer, porque eso nos va a decir mucho en nuestra clínica con qué enfermedad puede estar cursando. Pero si no conocemos la parte zootécnica un poco y de manejo, no tenemos ni idea. ¿Qué anamnésicos vamos a preguntar? O solo con ir a ver qué están comiendo, o qué alimento les compraron, en fin, un montón de cosas que tienen que estar unidas a la parte de la salud, es el manejo. Entonces, esta es la primera fase. ¿Cuántos días tarda aquí? Profe, una preguntita. ¿Y este alimento de la proteína viene en concentrado o en qué? En concentrado. Es un concentrado extruido. O sea, procesado a su máxima expresión para que sea fácilmente asimilable por el lechón y siga su crecimiento sin ningún problema. Al día 49 de edad vamos a tener un animal de 17.5 kilos. Esto todo se pesa. Entran a esta fase, se pesan. Salen de esta fase, se pesan. Si no llegaron a ese peso, ¿qué pudo haber pasado? Otra causa. Se enfermaron. Otra causa, la calidad del agua. Otra causa. ¿Cómo? Le estaba quitando la comida por los cerdos. Pero si son todos del mismo grupo, supongamos que todos están del mismo grupo, pero unos no pesaron lo mismo o no hubo un buen promedio en el lote. Generalmente son lotecitos de 20, o de lo que haya, pero generalmente son lotes de 20 a 30. ¿Por qué no pesaron y no promediaron en ese peso? Instalaciones. Algo falla en las instalaciones. Si no tienen la temperatura ideal. Eso lo vamos a ver en los manuales de manejo. Vamos a ver un poco eso para que ustedes conozcan cómo es esa dinámica del manejo. Entonces todo esto tiene que ver con el rendimiento. Entonces llegan y dicen, es que el doctor no me pesaron bien, esos cerdos se pesaron 14 kilos. ¿Qué pasó? No, están enfermos. ¿De qué? De comida. ¿Y qué les doy? Antibiótico. ¿Y qué antibiótico? Oxi. Entonces, veamos qué se puede hacer, ¿no? Ya con algo fundamentado dentro del manejo y dentro de la parte médica que nosotros veamos. El animal o el negocio dura 5 meses. ¿Es así? En 5 meses yo tengo que tener cerdos gordos de sacrificio. ¿De qué peso? Si yo tengo de menos peso, algo está pasando. Nuestra misión es descubrir qué y dónde. Esto es como ser investigador. Hay que escudriñar todo esto. ¿Qué hicieron? ¿Qué comieron? ¿Qué les dieron? ¿Quién los viene a ver? ¿Cada cuánto? Todo hay que preguntar. Absolutamente todo. Esos son los anamnésicos. Pero no hay un anamnésico en este aspecto como en pequeños que tienen una historia clínica, ¿no? Y hacen un dandy y todo el cuento para poder llegar a un diagnóstico y decir, esta es la enfermedad con la que yo creo que está cursando este paciente. Acá no. Acá tenemos que no hay una historia clínica porque sencillamente nadie la ha creado y esa va a ser una misión de ustedes, crearla, pero para poderla crear tienen que saber todo esto. Tienen que saber el paso a paso de todo el sistema de producción. Si no lo saben, difícilmente vamos a poder
hacer un esquema de preguntas o un orden cronológico de eventos y de preguntas que podamos tener claras para poder llegar a un diagnóstico. La segunda fase es la iniciación, que va del día 49 al día 70. Entonces tienen que entrar pesando aquí 17.5 kilos para salir con 32 kilos. ¿Cuántos días? ¿De cuántos días consta esta fase? Resten, 49 menos 21. 28. 28, les creo. 28 días. Entonces 28 días de lactancia, cuando estaban con la cerda, 28 días de preiniciación. ¿Cuántos días hay de aquí a acá? 31 días. Un mes, donde ellos tienen que ganar más peso, donde el animal más rentable es y donde hay que invertirle es en estas dos fases. Ahí es donde el cerdo convierte lo que come en carne. Y hay unos parámetros, ¿no? Eso se llama conversión alimenticia. ¿Cuánto convierte? O sea, ¿cuántos kilos de comida consume para producir un kilo? Y eso se lo saca ¿de dónde? De la ganancia de peso. ¿Cómo se saca la ganancia de peso? ¿Alguien sabe cómo se saca la ganancia de peso? ¿Cómo se expresa la ganancia de peso? ¿Cómo le entienden ustedes? No les exijo mucho porque eso es técnico y a mí me costó aprenderlo también, porque uno nunca está habituado a esto. La ganancia de peso, ¿en qué consiste? ¿O cómo le entienden ustedes? ¿Cómo? ¿Cuánto come y cuánto gana por día? Y la conversión alimenticia es casi lo mismo. ¿Cuánto come y cuánto gana? Pero sí, es la ganancia de peso por día, ¿no? ¿Cuánto gana por día? ¿Cuántos gramos o kilos? Realmente está dado en gramos. ¿Cuántos gramos tiene de ganancia diaria el animal? Entonces, hay un estándar y hay una tabla que está en los manuales que les voy a compartir, donde está lo mínimo, de ahí para arriba. Entonces, en esta fase tienen que estar ganando alrededor de 900 a 1000 gramos diarios. En la primera. Y en esta se bajarán a 800 o 900 gramos día. Para poder evaluar cada lote, como les decía, se debe evaluar cuando entra y cuando sale. ¿Cuántos kilos? Por eso en las granjas se registra todo. Y ese es el orden de las cosas. Se registra el alimento que consumen cada día, al final de la semana se liquida y al final del ciclo o del mes se vuelve a liquidar y se pesan los animales y se determina cuánto tuvieron de conversión alimenticia, y cada semana se hace una evaluación de ganancia de peso, o al final también del ciclo se hace una evaluación de ganancia de peso. ¿Cuántos gramos ganó por día para llegar a convertir un kilo? ¿Y cuánto alimento se invirtió para que ellos produzcan un kilo? Entonces por ahí a veces hay 2.2 kilogramos de alimento para producir un kilo. Esa es la conversión alimenticia. Y la ganancia de peso es cuántos gramos diarios está ganando el animal con lo que se le da. Entonces normalmente tiene que estar ganando, para que llegue a una buena conversión, tiene que estar ganando 900, 1000 en esta primera fase. Y esta también. Eso hay que evaluarlo. ¿Por qué tenemos que evaluarlo? Pero si eso es técnico. ¿Por qué tenemos que evaluarlo? Porque eso va a determinar muchos problemas, tanto de manejo, nutricionales, sanitarios,
y en los sanitarios entra el manejo y las enfermedades. Y como llegó tarde, guarde ese celular o suspendemos la clase. No sabía, ¿no? O les dejo el manual para... Entonces, esta parte, la conversión, es algo muy simple, ¿no? Por eso no nos adentramos tanto. La conversión alimenticia es la cantidad de comida que se dio en el ciclo, o en esta fase, o en cada fase, para producir 1 kilogramo de peso. Entonces todo eso se registra en una tabla, en las tablas de consumos, cuánto alimento se da diario, después semanal, después durante el ciclo, para que pueda evaluarse al final con los pesos o con el peso de los animales. Es fundamental hacerlo. Y en medio de todo esto hay un manejo sanitario que hacer. No, ahorita estamos viendo cómo funciona. Más adelante vamos viendo cuál es el manejo sanitario, qué hay que desparasitar, qué hay que vermifugar, hacer desparasitación para parásitos externos e internos, qué hay que vacunar, qué hay que suplementar. Todo eso se debe hacer, pero conociendo primero estas fases, porque si yo arranco con lo otro y les digo, no, en la preiniciación, o en el inicio, o en el levante, ¿cuál es la fase del levante? ¿Cuál es? ¿Qué es qué? Van a quedar sin poder entender de lo que estamos hablando. De ahí pasamos a una tercera fase. Entonces aquí hay algo bien característico en cuanto a la alimentación. Aquí la alimentación debe ser muchas veces poco. Muchas veces hay que darles de a poquito. Y acá sí puede ser pocas veces mucho. ¿Se me entienden? ¿Por qué? Porque el cerdo tiene su capacidad gástrica, cuando son pequeños, pues obviamente se llenan con nada. Entonces hay que darle muchas veces cuando no tenemos comederos automáticos. Cuando tenemos muy buenos comederos automáticos, como los que hay en Botana, que ustedes ya van a llegar a ver, pues se les da una sola vez y el cerdo está comiendo 24 horas. Y si queremos que gane más peso, pues no le apagamos la luz en las noches. Y ellos se levantan a comer y son unas máquinas para producir carne, para esos buenos asados de costilla que nos gustan. Poderlos tener en la mesa con ese fin. Entonces, para eso se utilizan comederos automáticos y tener todo esto controlado y manejado. En esta fase ya de levante, que estamos hablando desde el día 71 al día 112, donde va a terminar con 65 kilos de peso en promedio, ya la calidad del alimento va bajando, va disminuyendo. Entonces aquí vamos a tener un alimento del 22% a 24%, aquí vamos a tener un alimento del 18% al 20%, y aquí vamos a tener un alimento del 16%. Relevante. Entonces las exigencias nutricionales ya van cambiando y se va haciendo más rentable. Donde más gasta el productor es aquí, porque el alimento creo que está costando alrededor de 200,000 pesos en bulk. ¿Quién tiene experiencia con cerdos aquí? ¿Quién tiene? En el congelador. Un lomo. ¿Nadie? ¿A usted? Tenemos que tener en cuenta eso. Esas calidades de alimento van en base a la fase de producción. Y en esta otra fase, en el engorde, ya como tal, que entran del día 113 al día 133, donde ya van con 85 kilos de peso, hay gente que une estas dos
unen estas dos y es una sola fase de levante, desde los 49 kilos a los 85. Se cambia el alimento a un alimento de levante y ese alimento con menor cantidad de proteína hay que darle más. La ventaja es que el precio va bajando también. Acá consumen menos, son pequeños, acá consumen más, pero el precio va bajando porque la calidad del alimento también va bajando. Los concentrados, si ustedes se dan cuenta, tienen un costo o su precio varía porque ¿qué me puede ayudar? ¿Y cuál es principalmente esa calidad? En base a qué está dado esos ingredientes principalmente. Cuando la humedad es la calidad, pero el alimento está dado en base a lo que dice esa mancha, la calidad de sus ingredientes. ¿Y cuál es la principal fuente del concentrado? Proteína. Y la proteína vale dependiendo de dónde venga. Y eso le va a dar su costo. Y esa proteína, dependiendo de cómo haya sido procesada, tiene un costo más alto todavía. Entonces estos alimentos son, lo que les decía hace un rato, son extruidos. Y ese proceso de extrusión es algo adicional, donde hay unas máquinas especiales, salen con cero humedad, es de altísima digestibilidad, por lo tanto lo que consumen lo convierten en carne. Cuando no sabemos eso y vemos productores que no tienen ni idea de eso, pues simplemente ellos les dan el elevado. El cerdo no la va a aprovechar tan bien y se va a demorar en poder salir, o va a tener problemas digestivos, y va a tener problemas de crecimiento, y en fin, y ya vamos a tener todo un proceso de enfermedades que nos pueden afectar el rendimiento. Al final de cuentas es el rendimiento. Como son animales de ciclo corto, en 5 meses, a veces es muy difícil darles todo el manejo médico que uno quisiera. No, que tiene una hernia, la cirugía y vale 500,000 pesos la hernia y el cerdo vale 800. ¿Qué hace? Costo riesgo beneficio. Lo llevamos con la hernia hasta donde más se pueda y se vende. Es así, lastimosamente es así. Por eso es que chocamos a veces con los zootecnistas. Ay, nosotros no, algunas personas chocan y dicen, no, ¿qué le voy a gastar a esto de una vez? Vendámoslo por lo que nos den ahora y se fue, o llevémoslo hasta donde más se pueda, se vende un poquito más barato, pero no le hacemos la cirugía, la hernia. En Botanada suelen aparecernos muchas hernias y de pronto, si acaso, podremos hacer una como para que vean, pero que sea rentable y que sea algo algo como didáctico, pero que sea algo que vaya a funcionar siempre que nosotros vayamos a hacerlo. No hay caso. No, vamos a ver más adelante otro tipo de cosas que nos pueden llegar a suceder y que definitivamente hay que costo, riesgo, beneficio, sacrifique al contrastar. No hay nada que hacer. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos protegiendo la población, el resto de la población. Ya no tratamos el enfermo como tal, sino que tratamos los que están sanos para evitar que haya una diseminación de las enfermedades o del proceso infeccioso que estemos cruzando. ¿Listo? Entonces estas dos fases se pueden juntar y después llega una última fase que es la de finalización, donde el cerdo sale magro al día 134, del día 134 al día 154, con 105, 110, 115, hay unos que pesan 120 kilos al sacrificio o de venta. Mínimo es 105 kilos. ¿Por qué mínimo? ¿Por qué creen? Como yo les decía en un principio, todo aquí es caja. ¿Por qué creen que 105 kilos de peso es lo mínimo? ¿Por qué menos qué? No, sí se vende. Voy a empezar otra vez con los nombres. Esas vacaciones fueron muy largas. Estefanía, ¿no?
Costo de producción, tiene que ver el costo de producción. ¿Cómo? Exactamente. El costo de producción, el punto de equilibrio para tener utilidad, que hay que hacer el ejercicio, no nos compete, pero si quieren hay que hacerlo. ¿Cuántos kilos se comen hasta el final? Más o menos un cerdo se termina comiendo un bulto de concentrado, no, perdón, 2 bultos de concentrado en toda su vida. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto llega cuánto cuesta ese alimento y cuánto llega a valer ese animal al precio de venta? Entonces el punto de equilibrio son esos 105. Si lo vende menos, ese es un gravísimo error, que por ahí ustedes van a mirar ese tipo de aspectos en campo. No, a mí me los compran de 80. Que más grandes no, porque salen más caros. Nunca han hecho cuentas de cuánto han invertido para llevarlo a los 80 kilos y el precio que le están dando, capaz que la utilidad sea menos del 10%. En cerdos no se gana mucho, se gana es por volumen. En las granjas, ¿por qué les va bien? Porque tienen ese punto de equilibrio, porque venden lotes semanales o mensuales, pero por encima del peso, donde todo lo que han invertido, con esos mínimos 105, tienen ya el punto de equilibrio. Si está de 120, genial, ese es el que va a salvar las papas que compraron. Ese es el que va a ayudar, o esos son los que van a ayudar a que la economía funcione. Entonces, esto es bastante dinámico, por eso muchas veces se han chocado los profesionales que salen, y es porque uno no sabe cuánto cobrar, y dos, a veces cobran o no pueden pagar los productores porque creen que eso es caro. No les hemos hecho números, no sabemos cuánto puede llegar a costar. ¿Alguien sabe cuánto está el kilo de cerdo en pie? Sí, esa es una alimentación alternativa para bajar costos. Pues miren, el cerdo es un animal omnívoro que todo lo que consume hasta más y produce carne. Cuando yo salí, llegué a esta zona, yo atendía Mocondino. Mocondino. Toda esa zona de allá era llena de cerdo y de pollos. Entonces, los que tenían pollos, y habían mataderos, habían plantas de sacrificio de pollos y avícolas allá en Mocondino, donde sacrificaban pollos todos los días, y todos los días había sangre, pero canecas, y vísceras, canecas, y alimentaban los cerdos con vísceras, con sangre. Pues es un problema de salud pública, ¿no? Bastante complicado. La parasitosis es altísima, por eso me tocaba desparasitar más seguido. El olor, pero quedaba impregnado en la piel ese olor, ese almizcle, no sé qué, no sé qué olor se pueda comparar, la verdad. Pero ¿qué pasa? Para ellos era normal, porque no invertían en alimento, o era muy poquito lo que invertían, y ganaban redondo. O sea, no invertir todo lo que tenían que desechar y tener un procesamiento de vísceras y sangre, pues los que procesaban eran los cerdos, y sacaban cerdos de 120, pesadísimos, y eso ya era utilidades netas. Pero pues eso es otro tema. Con esta alimentación de sangre y vísceras, no, se demoraban menos, porque era proteína. O sea, eran destetos y eso era pura proteína lo que comían. Pero con la masa o la basas, no. Ahí ya te viene sopa, papa, carbohidratos, un pedacito de carne, huesos, y se demora más. ¿No? Pero a quien sí le sirve ese tipo de alimentación son a los cerdos criollos, los cerdos negros, de Huachucal, de allá.
Yucatán, un val súper recio, ¿no? Allá hay cerdo negro. Y es alimentado con la base, ¿no? ¿Y por qué no le gastan un concentrado? Realmente no le rinde. Pasa lo mismo que les expliqué ahora, que si le damos la mejor comida, eso tuvimos cuando yo era estudiante, un amigo que era veterinario hizo un ensayo. Como que tengo el local que tenía la finca, bueno, voy a criar cerdos, compré como 10 cerdos, voy a hacer un ensayo. Estos cerdos voy a escogerlos por resistencia. Yo no voy a comprarles los blancos porque se me pueden enfermar acá. Entonces voy a escoger los negros, los hinchaditos. Bueno. Entonces, ese era el análisis. Otra anécdota. Ese era el análisis. Algo que me resista, que yo no tenga que estarlo